¿Cómo identificar funciones gramaticales? Antes de iniciar este recorrido de las funciones gramaticales, es importante mencionar que para que nosotros podamos identificar funciones, la presencia de un verbo conjugado es fundamental. Veamos el primer ejemplo, la mascota de Ruth. Si ustedes se dan cuenta, no hay verbo. En el caso de vivir y soñar tenemos dos verbos, pero no están conjugados. En el momento en que nosotros tenemos un verbo conjugado, ya podemos determinar funciones. En el ejemplo, vi a la mascota de Ruth perdida en el mercado, tenemos un verbo conjugado, que es vi. Entonces ya podemos determinar qué tipo de función o cómo se comporta la mascota de Ruth. Y aquí tenemos que, por ejemplo, la mascota de Ruth es un objeto directo. Sujeto. Se obtiene preguntando quién al verbo. Observemos estos ejemplos. Rosalba tiene 2 hermanas. La gatita de mi hermana es Café. A su mamá Stephanie le compró un suéter. Visitó a sus papás Rogelio. Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote. Lluvia y Esmeralda celebraron sus 15 años en agosto. Comimos ayer langosta. Fumar es causa de cáncer. El hijo de Carlos es abogado. El libro de matemáticas es muy bueno. En rojo están apareciendo los sujetos. Si nosotros preguntamos quién, quién hace la acción, quién al verbo, podemos obtener el sujeto. ¿Quién tiene 2 hermanas? Rosalba. ¿Quién es Café? La gatita de mi hermana. ¿Quién le compró a su mamá un suéter? Stephanie. ¿Quién visitó a sus papás? Rogelio. ¿Quién escribió Don Quijote? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién o quiénes celebraron sus 15 años en agosto? Lluvia y Esmeralda. Comimos ayer langosta. En este ejemplo no tenemos una palabra en específico para el sujeto. Sin embargo, si nosotros conjugamos el verbo comer en pasado, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, en ese nosotros comimos nos damos cuenta e identificamos el sujeto. Este tipo de sujeto se le llama sujeto morfológico, tácito o implícito, es decir, el que no está presente. Entonces, el sujeto de comimos ayer langosta es nosotros, aunque no aparezca. ¿Quién es causa de cáncer o qué es causa de cáncer? Fumar. ¿Quién es abogado? El hijo de Carlos. ¿Qué es muy bueno o quién es muy bueno? El libro de matemáticas. Núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto lo obtenemos despojando del sujeto a todas las palabras que lo acompañan, ¿sí? Entonces tenemos un núcleo que es propiamente la base del sujeto. Aquí debemos observar cada ejemplo porque cada ejemplo es particular. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En el ejemplo, Rosalba tiene 2 hermanas. Rosalba es el sujeto y al mismo tiempo el núcleo del sujeto. No hay más, ¿sí? En el caso de la gatita de mi hermana es Café, el sujeto es la gatita de mi hermana, pero el núcleo del sujeto es gatita. En este caso estamos dejando a un lado el artículo la y la frase genitiva de mi hermana. El núcleo del sujeto es gatita. A su mamá Stephanie le compró un suéter. El sujeto es Stephanie y al mismo tiempo el núcleo del sujeto. Lo mismo para la siguiente oración. Visitó a sus papás Rogelio. También podemos decir que Miguel de Cervantes Saavedra es el sujeto y al mismo tiempo el núcleo del sujeto. En el caso de Lluvia y Esmeralda, Lluvia, Esmeralda son los núcleos del sujeto sin tomar en cuenta la conjunción y. En el caso de comimos ayer langosta, pues no hay un sujeto presente, por lo tanto tampoco hay
un núcleo del sujeto. En el caso de fumar es causa de cáncer, pues de la misma manera fumar es el sujeto y al mismo tiempo el núcleo del sujeto. Y en el caso de el hijo de Carlos es abogado, el sujeto es el hijo de Carlos, pero concretamente el núcleo del sujeto es hijo. Lo mismo sucede en el libro de matemáticas. El núcleo del sujeto es libro. Predicado. Lo podemos obtener preguntando qué hace o cómo es el sujeto. En los ejemplos siguientes tenemos en azul a los predicados. De esta manera, los sujetos marcados en rojo, ¿sí?, hacen algo o tienen una característica. Por ejemplo, Rosalba tiene 2 hermanas. La gatita de mi hermana es café. Stephanie a su mamá le compró un suéter. Rogelio visitó a sus papás. Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote. Lluvia y Esmeralda celebraron sus 15 años en agosto. Comimos ayer langosta. Fumar es causa de cáncer. El hijo de Carlos es abogado. El libro de matemáticas es muy bueno. Núcleo del predicado. Siempre va a ser el. Tenemos en azul y subrayado al núcleo del predicado, es decir, al verbo conjugado, que en el primer caso es Rosalba tiene 2 hermanas, es, compró, visitó, escribió, celebraron, comimos, es y ha escrito. Entonces el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, pero este verbo debe estar conjugado. Atributo. Cuando el verbo de la oración es ser, estar, parecer o lucir, a la característica, que pues va a ser un adjetivo, se le llama atributo. Por ejemplo, aquí podemos ver que ese coche es lento. ¿Cuál es la característica del coche? Obviamente que es lento. Todos estuvimos muy cansados ayer. Muy cansados es el atributo. Ese vestido parecía menos claro con esa luz. Menos claro es el atributo. La maestra lucía cansada. Cansada es el atributo. Aquí deben observar que los verbos que están en negritas son verbos de descripción, tales como ser, estar, parecer y lucir. De esta manera, para que tengamos un atributo, en primer lugar debemos tener un verbo de descripción. Ser, estar, parecer, lucir, y un adjetivo, que en este caso, por ejemplo, son lento, cansados, menos claro, cansada. Predicativo. Es una cualidad, propiedad o estado del sujeto o del objeto directo. Se puede confundir con el complemento circunstancial de modo. La diferencia fundamental entre el complemento predicativo, y el complemento circunstancial de modo es que el predicativo concuerda en género y número con el sujeto o el objeto directo. Por lo tanto, para distinguirlo nos basta con la ley de la concordancia. Recordemos que la concordancia, como su nombre lo dice, consiste en que los elementos de una oración concuerden, que sean concordantes en género y número, por ejemplo, en su relación, por ejemplo, sustantivo-adjetivo o sujeto-verbo. Aquí tenemos unos ejemplos donde nos encontramos en azul a los predicativos, ¿sí? Paola es doctora. Lucy llegó desilusionada del examen. Juan vive solo. Encontré secas las flores.
Romina come gustosa sus croquetas. Vi a Jorge preocupado. Vean que en todos estos ejemplos, básicamente lo que tenemos como predicativo es o una cualidad o un estado, ¿sí? O una situación, como es el caso de ser doctora, como también puede ser un adjetivo o una cualidad: desilusionada, solo, secas, gustosas, preocupado. Y observen también el verbo. Para que el predicativo sea predicativo, el verbo puede ser un verbo de acción o un verbo de descripción. Aquí lo importante está en que pues es una cualidad o estado, ya sea del sujeto o ya sea del objeto directo. Por ejemplo, en el primer caso, Paola, vamos a hablar de Paola, y Paola tiene una cualidad, una distinción, y esa distinción es que es doctora, ¿sí? Aquí en este caso doctora está describiendo a Paola, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de encontré secas las flores, aquí debemos hacer la siguiente aclaración, que el objeto directo es las flores. Sin embargo, aquí preguntamos cómo las encontré secas, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de vi a Jorge preocupado, el objeto directo es a Jorge. Sin embargo, en el momento de verlo, Jorge tenía una característica o una cualidad, que estaba preocupado, ¿sí? En el caso de caminaron despacio por el parque, esta oración la pongo en rojo porque este ejemplo no es de predicativo, sino de un complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque sencillamente despacio no concuerda con el sujeto, que es nosotros. En cambio, doctora sí concuerda con Paola. Desilusionada sí concuerda con Lucy. Solo sí concuerda gramaticalmente con Juan. Y secas sí concuerda con Flores. Es decir, para que el predicativo sea un predicativo y no un complemento circunstancial de modo, debe coincidir, debe tener congruencia, debe tener coherencia con el sujeto o el objeto directo. Objeto directo. Se obtiene preguntando qué al verbo. Es importante aquí aclarar que para que haya objeto directo, el verbo no debe ser, estar, parecer o lucir. Tenemos marcados en azul a los objetos directos. Entonces vamos a preguntarle qué al verbo. ¿Qué hace? Su tarea. ¿Qué está leyendo? Una carta. ¿Qué ha pateado? La pared. ¿Qué eliminó? El archivo. ¿Qué rompió? Su promesa. ¿Qué le dio? Otra oportunidad. ¿Qué hizo? Una fiesta. ¿Qué veré? A Rosy. En el último caso, por una cuestión más de consideración, se podría preguntar ¿a quién veré? Sin embargo, a Rosy es un objeto directo, ¿sí? Se pregunta en este caso por ser persona ¿a quién? Sin embargo, la esencia es que la acción de ver va a caer sobre alguien, que es en este caso a Rosy. De esta manera, a Rosy es el objeto directo. Objeto indirecto. Se obtiene preguntando a quién al verbo. Para que haya objeto indirecto, debe haber objeto directo. Es posible preguntar para quién, como una forma de identificar el objeto directo. En estos ejemplos,
tenemos en negritas a los objetos directos y en azul a los objetos indirectos. Recordemos que no puede haber objeto indirecto si no hay directo. Entonces tenemos ¿qué escribió Fátima? Objeto directo, una carta de agradecimiento. ¿A quién escribió? Una carta de agradecimiento a su madre, objeto indirecto. Lorenza le hizo un pastel a su novio por su cumpleaños. ¿Qué hizo? Un pastel. ¿A quién hizo un pastel? A su novio. Lorena y Raquel hornearon exquisitos pasteles para sus amigos. ¿Qué hornearon? Exquisitos pasteles. ¿Para quién? Para sus amigos. Manuel le hará su tarea a su hermano menor. ¿Qué hará? Su tarea. ¿A quién? A su hermano menor. Mónica le envió sinceras felicitaciones a su exnovio por su cumpleaños. ¿Qué envió? Sinceras felicitaciones. ¿A quién? A su exnovio. Complemento circunstancial. Lo podemos localizar preguntando dónde, cuándo, cómo, por qué, cuánto, de qué, etc. Dependiendo el tipo de complemento circunstancial de que se trate. Como ustedes pueden apreciar en la tabla, existe una gran cantidad de complementos circunstanciales. Digamos que los más básicos son los de lugar, tiempo y modo, pero también existen de causa, de finalidad, de compañía, de instrumento, de tema, de materia, concesión, cantidad, propiedad, afirmación, negación, etc. Cada uno de estos tipos tiene una pregunta, como el dónde, el cómo, el de qué, cuánto, de quién, etc. Veamos los ejemplos. Ha estacionado la moto en el garaje. La pregunta es ¿dónde? En el garaje, complemento circunstancial del lugar. Iremos a la piscina el martes. La pregunta sería ¿cuándo? La respuesta es el martes. Entonces es un complemento circunstancial de tiempo. No me gusta que contestes de esa manera. La pregunta es ¿cómo? La respuesta es de esa manera, es decir, es un complemento circunstancial de modo. Pero también tenemos, por ejemplo, el de causa. ¿Por qué? Por una huelga. El de finalidad. ¿Para qué? Para cenar o para la cena. De compañía. ¿Con quién? Salió a comer con sus amigos. De instrumento. Cortó el jamón con un cuchillo de sierra. ¿Con qué? Con un cuchillo de sierra. De tema. Los jóvenes hablaron de la playa. ¿De qué? De la playa. Existen también los llamados complementos circunstanciales de afirmación o de negación, que serían sí y no, ¿sí? En el caso de materia, la pregunta sería ¿con qué? Esta mesa está hecha con madera. De concesión, a pesar de que. El partido se jugó a pesar de la lluvia. De cantidad, ¿cuánto? El marinero comió mucho. De propiedad, ¿de quién? El balón es de los dos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si consideras que este material fue de tu agrado y te sirvió, te invito a dar like y a que te suscribas a este canal porque estaré subiendo material que te puede servir y gustar. Gracias.